como ya viene siendo habitual por la gran gestión que está realizando el compañero Felipe García al frente de la Concejalía de Cultura, tenemos una nueva presentación de un libro. Siempre que se presenta un libro se abre una ventana a la cultura, como reza el lema de esta biblioteca, José Vargas, el epicentro de la cultura, que también es otra de los titulares que acostumbramos a emplear. Y hoy nos complace tener a Francisco Salmerón, Paco Salmerón, que también es una persona bien conocida por nuestro municipio. Siempre que Abarán y Cieza estrechan sus lazos, ya sea a través del río Segura, que nos abraza a los dos municipios, o bien a través del lazo de la cultura, pues estamos de enhorabuena. Quiero darle la bienvenida una vez más a nuestro municipio. Hoy vamos a contar además con la presentación de Antonio Francisco Gómez, es alcalde de Abarán, gran amigo y además uno de los más fervientes defensores de la cultura que yo he podido conocer en mi vida, y además pues decir que estar aquí acompañado de ellos pues es un verdadero placer. Darles la bienvenida a este acto. Voy a hacerle la palabra al compañero Felipe, que nos va a hablar un poquito más sobre el libro que vamos a tener el placer de conocer. Es un libro sobre la historia de España, del trienio liberal, y es sin lugar a dudas uno de los pasajes más interesantes y una oportunidad para conocerlo más en detalle. Felipe, cuando quieras, le cedo la palabra al compañero. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por asistir. Jesús, muchas gracias por tus palabras. Paco, muchas gracias por estar aquí un día más con nosotros. Antonio. Bueno, esta tarde presentamos el libro de Paco Salmerón, Realistas contra Patriotas. Es un libro, como ha dicho Jesús, nuestro alcalde, es un libro que está marcado dentro de la historia de política contemporánea de España, que según la mayoría de historiadores arranca unos pocos años antes de lo que es el trienio liberal. Y bueno, pues ahora Antonio y Paco nos introducirán más en lo que es los detalles del libro. Yo quiero agradecer a los dos y también sé que los dos están involucrados en el ciclo de conferencias que está realizando la asociación de la Fundación Fray Pascual Salmerón de Cieza. Es un ciclo de conferencias muy interesante que empezó aquí ya. Además, tuvimos la suerte de que quisieron contar con nosotros para empezar el ciclo hace ahora un par de meses aproximadamente. Tuvo un parón durante las 2 semanas de Semana Santa. Empezó aquí, lo empezó Paco, una conferencia muy interesante. El jueves pasado estuvimos en Cieza con un abaranero, con Alfredo Jiménez. La presentación la hizo Antonio Francisco, una presentación pues bueno, a la altura de Antonio Francisco, para qué decir. El mismo Alfredo estaba sorprendido de la presentación que le estaba haciendo. Echamos una conferencia muy interesante con varios compañeros de Abarán y de Cieza, y el punto final de ese ciclo de conferencias pues va a ser muy aconsejo a todos y a todas los que podáis asistir que os paséis por ahí. Va a ser muy interesante. Será este jueves, día 12, en el Instituto Diego Tortosa a las 7:30 de la tarde. Y bueno, será muy interesante sobre todo para aquellas personas que han estudiado en el Diego Tortosa, porque hablará un poco de las relaciones de los estudiantes de Abarán cuando iban al Diego Tortosa, toda la gente que ha pasado por allí. Es cierto que yo fui uno de ellos, pero no yo ya cuando estudié allí ya estaba el Instituto de Abarán, pero hay gente de la generación que sí han estudiado allí, las generaciones enteras. También estará María Gómez con nosotros, nuestra paisana, y creo, bueno, pues aprovecho la ocasión, Paco, Antonio, para que todos y todas asistamos a esa conferencia en el Diego Tortosa, que seguro que será muy interesante. Paco, muchísimas gracias por querer estar aquí esta tarde para presentar tu libro una vez más con nosotros, y tienes tu casa aquí para lo que quieras, ¿vale? Ahora cedo la palabra a Antonio Francisco y os dejamos aquí en la mesa a vosotros, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, me siento de nuevo en la silla del alcalde. Ahora. Muchísimas gracias, Jesús. Paco, vamos a... ¿Cuánto tiempo me dejas? ¿5 minutos? Sí. Un poquito. Tú ponte lo que quieres. Buenas tardes.
Gracias por vuestra presencia, que es la manera más contundente de apoyar al libro y de apoyar la cultura. Paco no necesita presentación, entre otras cosas, porque a Paco le presentó aquí José Carrasco Molina el día 15 de marzo, a Paco le presenté yo aquí el 29 de abril del año 1996, hace 26 años, o sea que más de un cuarto de siglo, Francisco Salmerón Jiménez. Pero, por respeto a la tradición, hay que seguir la regla del ceremonial, y es que... Me lo acerco un poquito más, venga, pues así mismo. Esta mañana le decía a Mari Carmen que iba a empezar pues, diciendo una cosita que ella me lo ha inspirado, la bibliotecaria. Y digo que los niños y niñas del Colegio Juan 23 saben por qué Miguel Hernández tituló su primer libro de poemas Perito en Lunas, porque había observado tanto la luna que se sentía un experto. Pues Paco es perito, es un experto, es un doctor en el arte y la ciencia de escribir artículos, crónicas y libros de historia. Ya os he dicho que en este centro le presenté hace 26 años. En la mesa me acompañaba José Carrasco Molina, la misma mesa que presentó el ciclo El río que nos une el pasado 15 de marzo, acompañados por Felipe, nuestro concejal de Cultura, que en ese momento, pues lógicamente, era el imaginario de la renovación generacional y de que cada vez estamos en mejores manos. Aprovecho este momento para darle las gracias a Mari Carmen, nuestra bibliotecaria, y también a Reme, de la Biblioteca Fray Pascual. Gloria Fuertes decía que Dios la había hecho poetisa y ella se hizo bibliotecaria, como estas dos buenas profesionales. Hace más de un cuarto de siglo, Paco nos habló de Abarán entre dos siglos, 1890-1910, y hace 2 meses de la superación de nuestro aislamiento al que nos había sometido la falta de buenas comunicaciones, gracias a la apertura de las carreteras de Cieza y de la estación del ferrocarril a instancias de don Antonio Cánovas del Castillo, presidente del Gobierno de España. Paco es presidente del Centro de Estudios Históricos Fray Pascual Salmerón de Cieza, ciudad que le vio nacer hace 65 años. Decir de dónde eres es la primera seña de identidad, como recordamos que Heródoto era de Halicarnaso. Paco es hijo de muy buenas personas, de Antonio Salmerón y de María Jiménez, nieto de Rosario Hortelano y de Pascual Salmerón Real. Su abuelo, del que él ha hecho una magnífica biografía, fue un dirigente obrero y en la biografía que os digo se recoge que evitó personalmente la destrucción del archivo de la Iglesia de la Asunción de Cieza. Así que a Paco de raza le viene el amor por los documentos y por los libros. El libro que presentamos esta tarde se lo dedica a su padre, de quien dice que le ofreció un espejo donde mirarse, y en la introducción recuerda a su mujer, Manuela, que siempre estuvo a su lado en la presentación de ya su abundante bibliografía. Y a lo que más Paco ha tenido la fortuna de que el Señor le ha hecho un buen escritor, pero también tuvo la fortuna de compartir gran parte de su vida con esta mujer, con Manuela, a la que en más de una ocasión le escuché decir: qué bueno que es mi Paco. Así, Paco es un docente al que le encanta enseñar, relatar y escribir. Ahora jubilado, continúa enseñando como un juglar de plaza en plaza, allá donde se le requiera. De adolescente formó parte del grupo de arqueología de Cieza. Volvac, Sillasa, La Serreta, el Barranco de los Grajos eran los yacimientos en los que trabajó para saciar su curiosidad histórica. El yacimiento de los Grajos se convirtió en un lugar de peregrinaje de la juventud ciezana de aquel entonces, y las investigaciones llegaron a la Universidad de Zaragoza y hasta Canberra,
donde publicaron las conclusiones una vez acabada la excavación. Desde Claudio Ptolomeo, en el siglo II, que cita la ciudad de Seguisa, hasta que en el año 1600 el canónigo Lozano y en el siglo XX Torres Fontes la identificaran como Volvax, pues ya por aquel entonces, en los años 70, Paco iba por allí, don Antonio, nuestro querido don Antonio Hielo, también, que dice que Volvax, decía don Antonio Hielo, que deriva de su propietario, que era un morisco que se llamaba Borivax. Bueno, pues esa innata curiosidad le ha convertido en un investigador riguroso, metódico y ameno. La curiosidad le viene como a Virgilio, y Virgilio, si de los historiadores siempre tenemos que decir de dónde son. Heródoto era de Halicarnaso, Virgilio era de la aldea de Antes, cerca de Mantua, y Paco decíamos que es de Cieza, de aquí en Laico. Bueno, pues como a estos dos historiadores, a Paco, se le desarrolló la obligación de escribir para dar a conocer a otros lo que desvela, todo lo que descubre, y escribe historia en la línea que describe para mí uno de los mejores filólogos que hemos tenido en este país y que falleció víctima del COVID, Jorge Lozano. El libro, Paco, entre otras cosas, es un excelente viajero y de su mano pues viajas también en el tiempo. Pues el libro nos invita a una excursión que, por otro lado, parece ser que tiene proyectada con la Asociación Cultural La Carraila para 1 de junio, apuntaros a ella, porque os va a llevar a la cueva donde estuvo escondido Jaime el Barbudo, que ha conseguido pues acercarnos y transformar el mito de Jaime en un personaje de la historia de España digno de ser estudiado. Jaime Barbudo era del equipo de los realistas contra patriotas, pero tampoco tenía mucho empacho en pasarse. Cuando le venía bien a sus bolsillos dejar de ser realista y se convertía en patriota. Y eso le costó un poquitín caro al muchacho, pero eso se lo dejo a que Paco os lo explique. En el libro, pues da también, aparte de hablar de Jaime el Barbudo, pues de ahí da un salto y habla de los 100.000 hijos de San Luis y hace un contexto magnífico de lo que es la historia de la España de 1822, que tendremos que esperar hasta 2 años después para que España pierda todo lo que eran las posesiones en la América continental, desde México a la Tierra de Fuego. Bueno, pues eso Paco lo contextualiza y sienta las bases económicas de por qué se produce esa guerra en 1822. La primera de las 5 grandes guerras civiles que hemos tenido en la historia contemporánea, que muchas veces nos fijamos en la del 36, pero antes del 36 hubo otra en 1872, otra en 1846, otra en 1833 y esta de 1822, que cuando os leáis el libro veréis lo dura, lo terrible y cómo partió a España y la obligación que tenemos siempre de que esto nunca más se vuelva a repetir. Inicialmente el libro lo iba a presentar Juan González Castaño. Juan González Castaño, sabéis que es el presidente de la Real Academia Alfonso X el Sabio, pero por motivos de salud no lo ha podido hacer. Y los únicos que nos habíamos leído el libro en folios antes de ser editado éramos él y yo. Paco nos dio esa oportunidad. Entonces, pues la ecuación se resolvió rápidamente. Juan no puede, pues te toca a ti, Antoñito. Pues nada, Antoñito del Ajeno viene y presenta el libro. Pero a este club de lectores se nos unió su hermana Rosario. También para tener, Rosario lee más literatura, por decirlo, no tan académica. Y cuando termina de leer el libro, pues Rosario le dice a Paco
que cómo seguía, cuál era la secuela del libro, como si fuese una serie de televisión, porque el libro se lee de un tironcico. Y el compromiso de Paco es escribir historia en su forma más pura y también generosa de entregarse a los demás, en particular a su pueblo y al nuestro. Y así que os recomiendo que hagáis como ha hecho la hermana de Rosario, a leeros el libro y a esperar el siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Habrán visto las ventajas de tener amigos, ¿no? O sea, son bastantes y hemos visto una de ellas. Gracias al Ayuntamiento de Abarán, a la Biblioteca de Abarán por acoger. ¿Se oye bien? Regular. Es que como necesito. Vamos a ver. ¿Ahora? ¿Se oye? ¿Se oye ahora? Sí. ¿Este? Sí, ¿ahora se oye? No se oye. Sí, ¿se oye ahora? ¿Ahora? Vale. ¿Ahora? ¿Se oye ahora? Sí. Si no hablo más fuerte, ahora sí. Bueno, pues estaba dando las gracias al Ayuntamiento, a la Biblioteca Municipal de Abarán por acogerme a mí, por acoger al libro. Muchísimas gracias. En 1820, en enero de 1820, empezó un proceso revolucionario que no era el primero, que intentaba acabar con la monarquía absoluta de Fernando VII. Fernando VII había estado en Francia durante la Guerra de Independencia, él dice que estaba cautivo, y al volver dio en Valencia un golpe de Estado que hizo que toda la obra constitucional y toda la obra de los liberales, que eran los que habían defendido en ese momento los que habían defendido a España contra los franceses, no solo quedara inutilizada y fuera, sino que además a todos los que no pudieron escapar fueron a la cárcel por hacer lo que él no había hecho cuando estaba en Francia. Bueno, durante 6 años hubieron incontables, porque bueno, sí pueden ser contadas, pero tampoco al detalle, intentos revolucionarios por acabar con esa monarquía absoluta. En todos los casos, de 1814 a 1820, terminaron con los que lo habían intentado, ejecutados inmediatamente, porque ninguna había tenido éxito. Sin embargo, la de 1820, que empezó en Cabezas de San Juan, en Cádiz, y empezó en los campamentos de aquellos militares que se suponía debían acudir a América a reconquistar las colonias y que vivían en unas condiciones terribles, esperando a unos barcos que nunca llegaron, porque además se compraron unos barcos rusos que no eran navegables. La corrupción no es algo nuevo. Desde allí, desde Cabezas de San Juan, ese enero de 1820, comenzó un proceso revolucionario que sí tuvo éxito. Tuvo éxito tanto como para que Fernando VII y sus ministros aceptaran la situación. Fernando VII dijo: marchemos todos y yo el primero por la senda constitucional. Eso algunos lo recordaréis del instituto. Pero ese proceso revolucionario, iniciado en 1820, contenía 3 debilidades: la conocida doblez de Fernando VII, la naturaleza de la propia Constitución gaditana, que era de imposible funcionamiento en tiempos de paz y tenían con un jefe de Estado absolutista, que era contrario, por tanto, a su propia esencia, y la división de las filas liberales. En los primeros meses, el monarca debió transigir ante la aprobación de leyes que repudiaba: la regulación de las sociedades patrióticas, la libertad de imprenta o, sobre todo, la distinción de monacales
y la reforma de los regulares a la que el clero se opuso claramente. En el momento en que ésta fue sometida a sanción en octubre de ese año, él incluso negó su firma, que era entonces necesaria, y solo el miedo lo haría ceder. Partió después hacia el Escorial, dispuesto a poner fin a la experiencia constitucional, y concibió un plan parecido al de 1814, pero no tuvo éxito. Un plan que no tuvo éxito, pero eso él no desistió, y a ese le siguieron varios intentos de golpe desde el propio palacio, que terminaron por abocar al país a una guerra civil. La guerra civil, que se desarrolló en el conjunto español entre los años 1822 y 1823, es mal conocida. Se tiene muy poca información sobre su desarrollo bélico, menos de su preparación desde el Palacio Real, lo que hace necesario un estudio en profundidad de los motivos que impulsaron a los españoles a participar en un duro conflicto brutal en muchos momentos. Por tanto, la falta de estudios regionales hacía impensable una visión completa de lo que sería la guerra civil en España. Son imprescindibles trabajos de carácter regional para para llegar al conocimiento completo de lo ocurrido en el enfrentamiento entre los realistas y los patriotas, entre los que pretendían el mantenimiento de la monarquía absoluta que había regido en los últimos siglos en España, y aquellos otros que, sintiendo una pulsión por la libertad individual o comprendiendo la necesidad de cambios económicos y legales que pudiesen hacer variar la realidad de un país atrasado tras una devastadora guerra contra los franceses, la pérdida de las colonias americanas y digámoslo también, la nefasta gestión de los gobiernos impuestos por Fernando VII, deseaban crear un marco moderno de relaciones políticas, sociales y económicas, sobre todo desde que la pérdida de esos mercados coloniales impuso la certeza de que el progreso económico no podría venir desde fuera, había que inducirlo desde dentro, y para ello, una vez que ya no había tráfico con las colonias, había que crear un mercado nacional. Ahora, también era muy distinto el modo en que unos y otros entendían la relación personal, su relación personal con el conjunto de España y su vinculación con la patria. Porque desde la guerra de la independencia, el concepto de patriotismo había variado, de modo que la actuación de los liberales no vendría ya determinada por la adhesión a Fernando VII o a la Casa de Borbón, sino por la defensa del territorio ocupado y por la liberación de las poblaciones sometidas al ejército invasor. Porque si patriotismo y patriota habían servido a los ilustrados para referirse a la predisposición favorable al sacrificio por la comunidad, en España lo fue para identificar a aquellos que luchaban contra los franceses, es decir, a quienes se sacrificaban por la colectividad y luchaban por la libertad. De modo que la idea y sentimiento de patria o de nacionalidad, la comunidad fraternalmente unida en un pacto defensivo de la tierra española, comenzó en ese momento a sustituir entre los liberales a su personificación en los reyes. Por contra, los realistas se consideraban a sí mismos como españoles legítimos, en oposición a los que habían provocado lo que ellos llamaban la ruina de la patria y a quienes consideraban como españoles ilegítimos. El general realista valenciano Rafael Sempere fue quien expresó los términos anteriores, llegó a enorgullecerse de haber contribuido con los aliados franceses a sacudir el yugo de los que los tenían enajenados de sus antiguas leyes y de su legítima religión. La convicción y la pretensión de los realistas consistía en la imposición a los otros del principio de que el rey, en mayúscula, debía gobernar sin más restricciones que su propia voluntad, una voluntad que tenía normas el valor de normas jurídicas. Por ello, cuando en el santuario de Cueva Santa se reunieron en 1821 los realistas de Segorbe y de los pueblos limítrofes, lo hicieron al grito de viva el rey absoluto. Cuando en Valencia los artilleros intentaron el golpe de fuerza en mayo de ese mismo año, del mayo siguiente, proclamaron al rey absoluto y el fin de la Constitución, dando vivas al general Elío. O cuando el bandolero Jaime Alfonso, del que hemos hablado antes, situado entre los límites alicantinos y murcianos, entraba en las poblaciones desprotegidas como Abanilla, Fortuna, lo hacía dando vivas al rey absoluto. El choque entre los dos modos de entender la realidad derivó en un conflicto que fue dirimido como una guerra feroz entre los españoles. Dice Antonio Machado que la crítica erudita pretende juzgar los grandes incendios
con el análisis de sus cenizas, y creo que no le falta razón. Hemos debido rebuscar en las cenizas dejadas por el doble conflicto, un doble conflicto armado, que constituye la razón del libro, el libro que hoy presentamos, traducidas en documentos, en artículos de periódicos, en cartas oficiales o personales, en proclamas, en libros o en sermones, a través de los cuales hemos intentado comprender a los protagonistas, a los que intervinieron de forma decidida o a aquellos que fueron arrastrados por la vorágine de la guerra. Por lo expresado, nuestra contribución tiene que ser de carácter regional y hemos elegido Valencia y Murcia, es decir, las 4 provincias, las provincias de Castellón, Valencia, Alicante y Murcia, que eran herederas de 2 subconjuntos históricos diferentes, pero que a comienzos del siglo XIX presentaban una realidad homogénea en muchos aspectos, lo que desde nuestro punto de vista obligaba a un estudio conjunto. Formaban la demarcación de la Capitanía General del Ejército, con sede en Valencia, por lo que en muchos aspectos de carácter militar o político o de orden público constituían una unidad en relación con el resto del Estado. Sus tierras formaban además un balcón frente al Mediterráneo, al que ciudades como Cartagena, Alicante, Valencia o Castellón se asomaban y utilizaban como vía de comunicación, una vía de comunicación por la que circulaban productos y mercancías, lo que creó varios focos comerciales potentes, o por donde también circulaban nuevas ideas a las que el mar también permitía navegar. Por otra parte, de no tomar esa decisión, no sabríamos qué hacer con Orihuela, que formaba parte de Valencia, digamos, pero que en 1822 pasó a Murcia. Y no es poca cosa, porque Orihuela va a ser uno de los centros principales de todo lo que ocurre en este periodo. Me refiero en nuestra zona, incluso en España. Además, los azares de la guerra hicieron que la etapa final, los ejércitos españoles retrocedieran sin presentar batalla, a pesar de que habían sido nutridos y habían sido bien pertrechados con impuestos por todo el mundo que aportó, fueron retrocediendo casi por una serie de circunstancias. Los franceses entraron por Teruel y bajaron por Castellón, Valencia, Alicante y Murcia. Por lo tanto, también hay una unidad, como lo hay en la defensa final de Alicante y de Cartagena, donde Torrijos, el general Torrijos y el general de Pablo defendieron hasta después de que hubiera desaparecido la España constitucional, la España liberal, puesto que se rindieron meses después, cuando vieron que ya nada podía hacerse. Hemos dedicado un primer capítulo a conocer a los protagonistas, o bien protagonistas colectivos, o bien en algunos casos, cuando es posible, protagonistas individuales. En primer lugar, no es posible situar al conjunto de la nobleza en uno de los bloques en que la sociedad española se dividió en 1822 para afrontar la guerra civil, porque su composición no era homogénea y por ello sus intereses no eran coincidentes, y porque dentro de ella hubo 2 modos distintos de afrontar la crisis del antiguo régimen. Hemos estudiado por separado a los nobles revolucionarios y a los que se propusieron la implantación de un régimen liberal. No debe extrañarnos encontrar en los nobles, por cierto, el desarrollo de ideas preliberales, porque siempre tendemos a los esquemas que nos han formado, porque en muchos casos los nobles, sobre todo los nobles pequeños, eran los mayores defensores de la propiedad privada. Ellos querían, también les convenía, una disponibilidad sin límites del bien, sobre todo de la tierra, no atada a la tierra a impuestos medievales, a grupos, a colectivos. Quería que fuera, también a ellos les había hecho, porque en muchos casos, sobre todo en zonas donde no hubo burguesía, por ejemplo el norte de Murcia, la pequeña nobleza actuó como burguesía, ¿vale? Entonces eso es lo primero que tenemos que pensar. De hecho, hay 2 dentro de los grandes, digamos, de los nobles más principales de la gran nobleza. Hay 2 ejemplos, uno en Murcia y otro en la zona de Orihuela,
que son paradigmáticos. El conde de Huerta participó activamente en la vida política del trienio, participación que debemos hacer extensiva a su familia y a sus servidores. Colaboró en las sociedades impulsadas por las instituciones liberales, y cuando los franceses ya habían entrado en Madrid, recibió autorización para formar un batallón que al final tuvo que formar en Cartagena. Y el otro personaje, digamos, de estos hechos fue Vicente Melo de Portugal y Rocamora, marqués de Rafal, que era grande de España, y que tomó parte activa durante el trienio entre los liberales. Bueno, en los informes que encontré en Madrid de las autoridades absolutistas, decían que hablaban peor de lo que yo voy a decir, pero hablaban de su demasiado popular modo de conducirse. Pero luego hablaban de conducta inmoral, en fin. Los absolutistas no aceptaron, aunque luego debió tener un castigo, digamos que menor, por el hecho de ser un grande de España. Sin embargo, una parte importante de la nobleza, sobre todo de la alta nobleza, vio el evidente peligro que suponían para la posición que habían ocupado en los últimos siglos las nuevas ideas, los nuevos planteamientos liberales, que las nuevas políticas, las nuevas instituciones políticas, las que se habían creado, implementaban. Porque la contrarrevolución adquirió pronto un carácter social, al aparecer un sector notablemente perjudicado por el cambio de régimen. Hubieron varios, pero el principal fue el de la nobleza. Una vuelta al orden anterior pensaron que era la forma más rápida de volver a ocupar su posición en el mundo, que era lo que ellos pensaban que les habían quitado, y el modo de producir riqueza, digamos. Y además habían formado parte del Estado, con lo cual tenían las condiciones necesarias para conocer cómo derribar a ese régimen liberal. Y además sabían cómo poder acercarse a los grupos de campesinos para instrumentalizarlos y, al menos intentarlo, y que se sumaran a la contrarrevolución. El segundo de los protagonistas es el clero, dividido entre dos corrientes de pensamiento, la de quienes mantenían un marchamo tradicionalista, marcadamente conservador, partidario del absolutismo monárquico, y la formada por aquellos que defendían las doctrinas derivadas de los principios ilustrados, partidarios, por tanto, del sistema político liberal. Pero no pensemos que el hecho de que hubieran dos posiciones eran del 50%. La mayor parte del clero estuvo, no sabría deciros qué proporción, pero muy alta, estuvo de parte del absolutismo. Desde luego predominó en la jerarquía valenciana y murciana, donde los obispos al menos en 1820, donde los obispos habían sido elegidos precisamente por su fervor absolutista, digamos. Desde el primer momento hubieron enfrentamientos directos entre las nuevas instituciones políticas, entre el gobierno, los gobernadores y el clero, ¿vale? En muchos casos porque no aceptaban las leyes que se proponían, como el hecho de, por ejemplo, de que muchos conventos, si no tenían un número determinado, tenían que juntarse. Bueno, hubo el hecho de que las tierras pasaran al Estado, no son pocas cosas. También porque desde el Estado intentaron que fuera la Iglesia el lugar donde se enseñara la Constitución, porque hay que tener en cuenta que estamos en una situación en la que no hay escuelas y que la Iglesia es prácticamente el único modo, el único lugar, el único instrumento en el que se enseña, se dice que es lo que, bueno, se educa, digamos. Y desde el Estado obligaron a que desde allí se enseñara la Constitución. Pues es otra de las cosas que hicieron. El hecho de que, por ejemplo, el obispo que había estado en Murcia, que es Simón, que por cierto había defendido antes en Murcia su derecho, por decirlo así, de decidir cómo debía ir obligada la gente por la calle, vestida me refiero, cómo debía vestir la gente por la calle, lo que igual es característico de una teocracia, ¿no? Bueno, pues él no aceptó, como obispo de Orihuela, no aceptó la situación, con lo cual fue expulsado. Se fue hasta Santa Pola y cogió un barco y se fue a Roma. Por tanto,
la mayor parte se opusieron. Al contrario, los comerciantes, los industriales, se situaron de modo unánime frente al despotismo. Pretendían acabar con la ineficacia económica a veces interesada del antiguo régimen, que bloqueaba cualquier posibilidad de progreso, eso era así, al que contribuyeron en esos años en las regiones en que se habían desarrollado, porque el progreso económico y la libertad se convirtieron en objetivos inseparables. Sus protestas y sus propuestas, que las hicieron en Barcelona, hicieron propuestas de cómo cambiar las cosas, no fueron escuchadas. Y en 1820, como os decía, los industriales y comerciantes levantinos, valencianos, murcianos y catalanes, por ese orden de importancia, aunque con ramificaciones también en otros lugares periféricos como Galicia, terminarían por echar abajo ese pesado entramado de la monarquía, andamiaje de la monarquía absoluta. En Valencia destacó la persona que tenéis en la imagen, es Vicente Bertrán de Lis, máximo responsable de un grupo familiar dedicado al comercio en Valencia, convertido en el personaje más influyente de la Revolución Liberal, porque además entabló relación con Juan Álvarez de Mendizábal, algunos lo conocéis, contacto que sería fundamental en la organización y en la financiación de la aventura de Riego, es decir, el dinero este dinero del comercio valenciano llegó a Cádiz para comenzar la revolución. En la provincia de Murcia había comercio solo en Cartagena, Murcia y Lorca, lo demás no se puede llamar comercio, y ellos también apoyaron de forma económica y de todos los modos que pudieron esta vuelta de las instituciones liberales. Destacaron los acaudalados comerciantes Miguel Andrés Estárico, que era un conspirador impertérrito y además un hombre muy popular, y Trifón Mariano Stor, un rico comerciante que había puesto su dinero a disposición de los conspiradores. El cuarto y último de los protagonistas sería el conjunto de los campesinos, cuya situación general en esos años era desesperada, hasta el punto de que la extraordinaria escasez llevó a conocer ese año 1822 como el año del hambre. Algunos anticiparon la relación entre la miseria campesina y el crecimiento del realismo, por la oposición que esas masas de trabajadores míseros, campesinos míseros, sintieron hacia las personas adineradas, salvo en algún caso conocido. Sobre todo hay un ejemplo, y es el ejemplo de Vinaroz, de los que yo he estudiado. Vinaroz era un puerto comercial y la gente que vivía allí, digamos que vivía bien para aquellos tiempos, y ellos se sentían rodeados por la gente que vivía en las montañas y que dependía de la agricultura y que vivían en situación de miseria, y pensaban, estaban realmente enfrentados y pensaban que en cualquier momento irían allí a robar a buscar lo que fuera, ¿no? Esa oposición va a hacer en muchos casos que haya un componente social que no había al principio, digamos, en esa guerra civil, porque los movimientos reivindicativos del campesinado se decantaron por el realismo. Prácticamente todos los campesinos se agruparon en torno al realismo, también apoyados por el clero absolutista, que era quien actuaba como reclutador, digamos, ¿no? Y dándole un sentido trascendente a la situación. Aunque sus respuestas, de todos modos, deben entenderse como una oposición a una modalidad concreta de cómo se estaba liquidando el antiguo régimen y la inserción de la agricultura en ese proceso, porque muchas veces tendemos a pensar que hay tres protagonistas y los campesinos no tenían razón, no tenían razones, pero ellos también tenían derecho a decidir qué es lo que les interesaba y qué era lo que no, porque los liberales no se ocuparon de dar solución al problema de carácter económico que era el más importante, al que debían enfrentarse, a una reforma de la propiedad agraria. Lo que hicieron fue liberar mucha propiedad agraria, sobre todo la que tenía la Iglesia. Pero una cosa es liberar y otra es redistribuir. O sea, al liberar, aquellos que tenían dinero comprarían, pero
campesinos en muchos casos salieron perjudicados, porque si antes lo tenía la Iglesia y no les presionaba mucho, ahora quien había comprado las tierras quería que aquello que produjera rápidamente, con lo cual en muchos casos la situación empeoró. En el conjunto de España, la calma se rompió en la primavera de 1822, cuando comenzó un ciclo contrarrevolucionario fomentado por la sublevación campesina de que os comentaba y su encuadramiento en partidas realistas que extendieron la contestación por todo el territorio, o al menos por un territorio muy amplio, y cuya movilidad, porque eran como guerrillas, les permitió dar golpes de mano absolutistas en lugares que eran favorables y luego huir. Entre los hechos violentos ocurridos en nuestra zona de estudio, destacó como el primer golpe de mano absolutista contra la ciudadela de Valencia. La ciudadela era el complejo militar, diríamos en términos modernos, allí donde estaba encerrado el lío. El 29 de mayo de 1822, los artilleros, que habían convenido la acción con los militares de la Guardia, levantaron el puente y proclamaron al rey absoluto y el fin de la Constitución, dando vivas al general Elío, a quien pretendieron sacar de su prisión para que se pusiera al frente de la sublevación. Un mes después, se produjeron dos hechos que desde luego la prensa de aquella época en Murcia, se produjeron en Murcia dos hechos que la prensa y muchas personas que escribieron y tal lo vieron como relacionados. Un milagro, el milagro en la iglesia de Jesús, que es donde estaban los Salcillos, se llama así. Allí, se dijo que había Jesús Nazareno, que está allí, había sudado sangre. Desde luego, si había sudado sangre era por lo que estaban haciendo los liberales, en la política y en la religión. Y pronto, sobre todo aquello se agrandó unas semanas después, cuando vino un predicador y le llamaban Pico de Oro, y lo que hizo fue exaltar a la gente. Pero aquel milagro y que fue reprimido, porque además a la misma vez intentaron sacar de las cárceles a los absolutistas, de las cárceles de Murcia. A la misma vez, el barbudo, el bandolero Jaime Alfonso, se presentó ante Murcia con la intención de tomarla. Pero en la ocasión se había perdido porque habían ocupado las posiciones, no habían dejado sacar a la cárcel y había un ejército allí. Ellos volvieron hacia atrás por la sierra de Santomera y se volvieron hacia atrás. Pero en Murcia también decían aquellos periódicos, ha comenzado la guerra, efectivamente. Un mes después, por tanto, luego hubo un chispazo realista en el norte de las tierras valencianas, que también a mediados de mayo de 1822, que estaba conectado con el fracasado intento de dar el golpe de Estado en Valencia, en la Ciudadela. En esa caótica situación que estoy describiendo, se desató durante ese verano una importante crisis política en España, cuando una parte del ejército intentó en Madrid un nuevo golpe de Estado con la complicidad de Fernando VII, aunque algunos historiadores han intentado decir que él no sabía. Él estaba instruido, otra cosa es que fueran otros los que, de hecho, lo que habían hecho, mientras el ejército que debía tomar Madrid salía de su destacamento, lo que habían hecho habían citado al gobierno liberal en Palacio. Allí los encerraron y mientras ellos fueron a cenar, los dejaron ahí encerrados, porque pensaban que una vez que el golpe de Estado tuviera éxito, tendrían al gobierno allí a su disposición. Por mucho que gritaron, no los dejaron salir hasta que no fracasó este intento. Otro golpe de Estado fallido, pero como cuando lanzas una piedra a un estanque, este golpe de Estado de julio de 1822 salió disparado hacia muchos lugares. En uno de esos lugares fue Orihuela. En Orihuela se produjo un levantamiento de carácter realista que tomó la ciudad y al que un ejército formado en Murcia le hizo frente. El choque militar, en el que hubieron importantes bajas, y ese choque, digamos que debió quedar en empate, porque los de Murcia volvieron
no vencieron, los otros tampoco pudieron, pero cuando vinieron destacamentos militares, y además con gente que se había sumado, sobre todo los de Alicante y de Cartagena, la ciudad de Orihuela se sintió rodeada y cedió, siempre y cuando fueran los de Murcia los que entraran, porque ellos tenían mucho miedo de que entraran los cartageneros o los alicantinos porque eran exaltados. Bien, el general Elío, que fue el que había propiciado el golpe de Estado, el que había triunfado en 1814 y que llevaba 2 años en la cárcel, fue ejecutado en Valencia. En ese momento, Rafael Sempere reagrupó las partidas realistas que pululaban, como os he dicho que eran partidas como guerrillas, y con todo eso formó un ejército. Aunque y tuvo algunas acciones importantes en la zona de Segorbe y hacia Valencia. En cualquier caso, lo que es la guerra podemos darla por terminada en enero de 1823, cuando el general Torrijos toma el fuerte de Irati, en Navarra, y hace que los realistas que quedaban, digamos, tomen la vertiente francesa, y por tanto queda acabado, pero no estaba todo terminado, porque como ya sabía el propio Torrijos, ya en Francia se estaban tomando medidas para que una vez que se había demostrado que los realistas, a pesar del apoyo militar, económico que habían tenido de Europa, donde prácticamente todos los países eran monarquías absolutas y no querían que los acontecimientos de España se propagaran a otros sitios, se contaminaran, digamos, el ejército francés se preparó para una invasión. Es lo que muchos habréis conocido, ¿no? En la escuela nos lo decían, como los 100.000 hijos de San Luis. Y nos decían que no eran 100.000. Bueno, los que han hecho el estudio y han contado, no eran 100.000, pero se aproximaban mucho. Eran solo unos 94.000, 96.000 hombres, a los que debían enfrentarse el ejército español, que ya estaba preparado en varias divisiones, pero al cual el ejército español, salvo Milán del Bosch en Cataluña, no les hizo frente. Ballesteros, que era el que dirigía el principal ejército, fue retrasándose, por eso es por lo que esa fue la línea de los franceses, fue retrasándose de Zaragoza a Teruel, a Castellón, a Valencia. Parecía que en Valencia se pondría frente a los franceses, pensaban, no, pues ha venido hasta Alturia y allí los defienden, no. En Valencia lo que hizo es recaudar una cantidad enorme de dinero y seguir hacia el sur. Y decían, bueno, pues es que los va a parar en el Segura. Pero llegó a Murcia, recaudó un montón de dinero y siguió más al sur. Al final tuvo un enfrentamiento en el que los soldados españoles desmoralizados y, bueno, sin banderas, imaginaros retrocediendo desde el Pirineo hasta Jaén, ¿no? Bueno, y de hecho también consta en algún sitio ahora, entonces no, que los franceses también le dieron algún dinero al general. Con lo cual quedaron, porque Cádiz fue tomada, el gobierno y el rey habían ido hasta Cádiz pensando en que ocurriría algo parecido como lo que había ocurrido unos pocos años antes en la Guerra de Independencia, pero nada de eso ocurrió. Los franceses rodearon Cádiz y en Cádiz el gobierno se entregó al rey, que dijo que actuaría, que perdonaría. Lo dijo mientras pasaba en la barca, porque cuando pasó al otro lado lo que hizo es comenzar una férrea actividad represora, ¿vale? Muy, muy violenta. Quedaron 3 ciudades. Quedaron Cartagena, Alicante, que dependía de Cartagena, y también Peñíscola. Eran 3 plazas fuertes marítimas. Cartagena podía ser tomada por tierra, no era fácil, pero podía ser tomada, pero por mar era imposible de tomar. Con lo cual, bueno, pues finalmente fueron rodeados y Torrijos de Pablo, en nombre de esas 3 ciudades, acordaron rendirse a los franceses que actuaban en nombre del rey. Como os digo, el ejército dividido y debilitado
bueno, fue retrocediendo y los franceses, esto es del ejército francés en la zona, no sé exactamente en qué zona, pero es de ese momento. A falta de estudios más precisos, se ha situado en la historiografía la Guerra Civil de 1822, que es conocida en la tradición conservadora como Guerra Real, como una guerra precaldista. Y desde luego, desde un punto de vista cronológico, lo es. Y dado que es indudable que el caldismo no surgió de repente, en el conflicto se encuentra la génesis de lo que después ocurrirá en interminables ciclos de guerras caldistas. De hecho, la relación directa entre este doble conflicto de 1822 y el de 1823 y las guerras carlistas era ya una realidad para muchos autores que ya vislumbraron un enfrentamiento entre la vieja sociedad clerical, señorial, montada sobre una estática economía agraria y el oro de América, y la nueva sociedad liberal, asentada sobre una economía comercial e industrial, como dijo Aranguren. Mientras que Vicent Vives ya remarcó que los carlistas eran los antiguos voluntarios realistas. O sea, no es algo nuevo. En tal sentido, las guerras españolas del siglo XIX pueden considerarse como el choque de dos mundos antagónicos, que tardó mucho, demasiado tiempo, en resolverse. Sobre todo si también consideramos la Guerra Civil Española de 1936-39 como la violenta secuela de esta serie de conflictos cainitas con los que se trató de dilucidar el mencionado choque entre dos realidades radicalmente separadas. Aunque no he abordado el grado de relación entre unos y otros conflictos, porque no era mi intención, los paralelismos que he podido observar mientras lo investigaba entre esta guerra y los enfrentamientos posteriores son muy evidentes. Con la última, con la Guerra Civil, se encuentran semejanzas en cuanto a su génesis, que es muy parecido, en su desarrollo, que también es parecido, en su grado de violencia, que también es muy parecido, y también en aspectos relacionados con la represión ejercida por los vencedores, incluidas las instituciones represivas. Las juntas de purificación, que algunos sonarán, de la época franquista, lo que hacen es tomar el nombre de las juntas de purificación que se organizaron en 1823 y que llevaron a la cárcel y a la ejecución a muchísimos de los liberales que habían defendido esa España de otro modo. También fue similar la diáspora, que hizo que la gente más preparada, o por lo menos mucha de la gente más preparada, y aquellos que tenían, los comerciantes y los que tenían mayores disponibilidad económica, tuvieran que huir del país, a Inglaterra, a Francia, a Bélgica. Todo es muy parecido. A pesar de que el ámbito es regional, como os he dicho, yo me he centrado en lo que es Valencia y Murcia. He intentado utilizar algunos archivos capaces de, por la información que conservan, de relacionar el centro con la periferia, de vincular los hechos bélicos acaecidos, los sufrimientos personales y familiares, o los anhelos personales y colectivos, con las decisiones tomadas en la Corte o en la sede del Gobierno, ambas con sede en Madrid, con una información que está celosamente guardada en el archivo de Palacio, en el Archivo Histórico Nacional o en el Archivo General Militar. Y, por supuesto, en los archivos públicos locales o regionales de las tierras valencianas y murcianas, el Archivo Municipal de Castellón, el Archivo Municipal de Segorbe, el Archivo del Reino de Valencia, el Archivo Municipal de Valencia, el Archivo Municipal de Alicante, el Archivo Histórico de Orihuela o el Archivo Regional de Murcia, ciudades que han conformado o que conformaron la geografía de mis pasos durante la investigación. También algunos archivos privados nos han abierto sus puertas, como el Archivo Juan González Castaño de Mula o el Centro Vicente Ramos, el Archivo de Historia Provincial de Guadalmar del Segura. A sus responsables, Juan González y Otilia Maciales, estaré siempre agradecido. Agradecimiento que deseo hacer extensivo a mis amigos, a dos amigos, Magina Royas y Mariano Rojas. El primero ha realizado una lectura crítica del texto que sin duda ha conseguido mejorarlo. El segundo ha proyectado la imagen del libro. Gracias, por último, a la Academia Alfonso X el Sabio por hacer un hueco en su prestigiosa labor editorial a mi aportación personal. A todos ustedes, gracias por escucharme.
Se abre un turno de preguntas. Responderé a las que sepan. Tenéis la palabra. Y expresaros, que expresarse es vivirse. ¿Alguna? Sí, Antonio. Pues era... A ver, Milán del Bosch, es que yo creo que me he equivocado. Yo me refería a Espoz y Mina. De todas formas, no, pero no. Es que al principio he pensado que no. Vamos a ver. Espoz y Mina es el que defiende Cataluña. Yo creo que me he equivocado. Pero este militar sí existía y era un ascendiente de este. Y también estaba en el bando de los liberales. Y de hecho, en los años siguientes, porque esto, como decía Antonio, termina aquí, pero luego hay, durante muchos años, un intento de volver de nuevo a la situación, con ejércitos que venían desde fuera, se presentaban desde Londres o desde París, y se presentaban. Y un Milán del Bosch, seguramente por eso me habré confundido, un Milán del Bosch fue un general que defendió a los liberales, estaba en el bando liberal, que seguramente será lo que tú quieres conocer, cómo se ha transmutado, cómo hubo una transmutación. Pero eso eso es familiar y no te lo puedo. ¿Más preguntas? Adrián. Bueno, pues aprovecho para... le he dicho a Ana, a la hija de Paco, que iba a dedicarle un minuto a tu hermanica Rosario y tu tía, en el sentido de que Paco ha escrito este libro, pero desde el año 96, que dije que estuvimos por aquí juntos, Paco ha escrito muchas cosas. Paco ha escrito muchas cosas. Con la pandemia, por ejemplo, este libro que es una joya, pasa como con las series de televisión, que muchas veces se hace la secuela, pero como precuela. Es decir, este libro, que se titula Torrijos, primer enemigo del trono, 15 años de lucha por la libertad, 1817-1831, evidentemente abarca un periodo de tiempo superior al de el libro que estamos presentando hoy, que termina en 1823. Por consiguiente, quienes estéis interesados en conocer esta década ominosa, así se llamó esta década terrible, y que termina con, bueno, Torrijos sabéis que pierde la vida en los arenales de Málaga, fusilado en el año 1831, el 12 de diciembre de 1831, y que está inmortalizado en el Museo del Prado. El cuadro más visitado durante 2021 fue el cuadro de Gisbert, el cuadro del fusilamiento de Torrijos. Cuando tengáis oportunidad de pasar por el Museo del Prado lo podéis ver, es un cuadro inmenso que te acoge. Y hay un trabajo de Ana Belén en El País exponiendo cuál fue la impresión que le produjo, que merece la pena. Y para que veáis que en la presentación tampoco, las cosas que decía de Paco no es porque sea mi amigo, sino porque Paco es un historiador de tres pares de bemoles. Aquí tengo una reseña que hizo un señor que se llama Álvaro González, Manuel Álvaro González Fernández, en octubre del 21, sobre esa, que lo escribe como precuela, pero que es una secuela, donde dice, no voy a leeros todo esto, dice dos cositas. De este Torrijos murciano hay dos precedentes bibliográficos dignos de mención. Por una parte, el bosquejo histórico de Murcia realizado por José Frutos Baeza, nada menos, en los años 30 del siglo XX, y por otra, el clásico sobre las sociedades patrióticas en el trienio por parte de Alberto Gil Novales, en los años 70. Salmerón Jiménez, que son los apellidos de este muchacho, ha traído vitalidad y novedades a este panorama.
Este hombre no es tu amigo, Paco, pero te ha leído el libro. Y termina diciendo, a modo de cierre, señalar 2 cuestiones. La primera, que se trata esta de una monografía para tener en cuenta en la historia política del reinado de Fernando VII. Y la segunda, que como relato consigue emocionar sin renunciar por ello al rigor académico. Y eso es cuanto puede pedirse a una obra sobre José María Torrijos, que os invito a que vayáis por aquí. Había algún librero, me ha parecido ver, que acudáis y apoyemos los libros de papel. Y eso es lo que puedo aportar. Venga, a hablar 2 minutos y nos vamos a cenar. Preguntad lo que queráis. No me Jesús. Me ha parecido oír que has dicho que Torrijos era murciano. No. El Torrijos murciano, No. has dicho. Torrijos estuvo desde el año 1816 en la cárcel de la Inquisición de Murcia. José María Torrijos. Luego defendió Cartagena. Y luego defendió, aparece... En la playa de Málaga. Exacto, Pero él, Jesús. esa referencia que hace a mi libro, lo que hace ver, lo que quiere hacer el autor es hacer ver que había un hueco de que esa época de Murcia no se conocía. La Inquisición que se había prohibido con la Constitución de 1812, Sí. pero que tuvo vigencia 60 o 70. No, la Inquisición termina definitivamente en 1820 con esta revuelta. Ay, perdón. Sí, 1820 con esta revuelta. Desde 1823, cuando toman el poder de nuevo los absolutistas, hasta el año 31 hay intentos, sobre todo en Valencia y Murcia, Orihuela, Valencia, Murcia, de hacerlo, pero nunca oficial, porque los franceses antes de darle el apoyo a Fernando VII, le hicieron prometer que no volvería a la situación anterior de monarquía absoluta, sino a una monarquía absoluta más moderna, no sé expresarlo mejor, es decir, más llevadera, digamos, ¿no? Porque como se había producido en Francia, y él les prometió todo eso. Cuando llegó 1823, como hacía siempre, se olvidaba de sus promesas, pero los franceses de alguna forma le dijeron que por la Inquisición no iban a pasar, que no podía, o sea, no lo hicieron porque él quisiera, sino porque los franceses se mantuvieron en España durante toda la década. Fernando VII era incapaz de mantenerse en el poder. Entonces los franceses fueron los que le impidieron que volviera a activar, o sea, a legalizar la Inquisición. Por eso todos los intentos que los más ultrarrealistas intentaron, no lo consiguieron. Por tanto, legalmente podemos decir que la Inquisición termina en 1820. Entonces tiene referencias del Palacio de la Inquisición, de aquí de Murcia, que estaba en la plaza de Belluga, Sí. Belluga. Frente a la catedral, haciendo esquina hacia Marina, el Palacio de la Inquisición. Sí. Es que mi referencia es donde están los periódicos, como es los... Palacio de los... Sí, la catedral. los economistas, ¿no? La sociedad de economistas, no. La Sociedad Económica de Amigos del País. No. Bueno, sigue. Estaba allí en esa zona, sí. ¿Sabes hasta qué tiempo tuvo? Vamos a ver, Torrijos estuvo... Sí, Torrijos estuvo encerrado desde 1800... Él lo capturaron al 17. Y entonces lo trajeron a Murcia y estuvo allí encerrado hasta que, cuando tiene éxito, porque uno de los lugares, no puedo explicarlo todo, pero uno de los lugares donde más apoyo recibió esta revuelta de 1820 fue en Murcia, que antes de que hubiera triunfado fueron a la cárcel de la Inquisición, la asaltaron, destruyeron en parte, como hicieron en muchos otros sitios, porque se tomó aquello como si fuera un símbolo de la opresión, como la Bastilla en Francia, para entendernos. Entonces fueron a esta cárcel de la Inquisición, sacaron a todos los que había allí. La cárcel de la Inquisición la reconvirtieron en cárcel de otro tipo, hasta que poco a poco aquellos, últimamente
Hace 2 días ya me dijeron que no queda ningún muro, porque alguien me había dicho que podía quedar allí algún muro antiguo de lo que había sido el edificio, y ya me han asegurado de que no queda absolutamente nada. No. O sea que eso es lo que puedo. Hay un artículo que está en internet que escribí sobre el final de las cárceles de la Inquisición de Murcia. Lo digo para quien tenga interés, allí eso ya es más extenso. Bueno, pues si hay alguna pregunta, agradecer la presencia de tantas autoridades, que es una forma de reforzar este tipo de actividades que son muy frágiles si no reciben el apoyo de toda la comunidad. O sea, para que los libros crezcan necesitamos el apoyo de todo un pueblo, y si a estos actos acudís sabiendo que la cantidad de cosas que tenéis que hacer, pues muy agradecido, señor alcalde, señor concejal de Cultura, señor concejal de Personal, Adrián, que lo tenemos por ahí detrás, y a todo el público que hacéis que se justifique la cantidad de horas a las que para fabricar una cosica de estas es un trabajo hercúleo. Paco, que os decía que es muy viajero, pero se va a la Biblioteca Nacional y el archivero le tiene que decir: oye, Paco, que me tengo que ir al Mercadona a comprar la cena. Se convierte allí en una polilla y aprovecha, y todo lo que dice lo dice con absoluto rigor, con absoluta búsqueda de la verdad. Hay expresiones en el libro que, si no viniesen avaladas por el documento del que las obtiene, nos resultarían increíbles. Así que os animo, porque al final el pensamiento que revela realidad es el que crea espacio interior, que es en el único lugar donde vivimos y somos. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por esta cálida presencia. Buenas noches y hasta la próxima.